Si no sabes absolutamente nada de Procreate y es la primera vez que lo abres y lo vas a utilizar, te voy a enseñar un video corto de cómo utilizar la interfaz de Procreate. Aquí estamos con Procreate, ya yo abrí mi Procreate. Cuando ustedes le abran su interfaz, ustedes no van a tener todos estos videos que yo tengo varios. Ustedes les va a aparecer uno o dos imágenes, las cuales Procreate trae. Entonces, ¿cómo haces para comenzar a utilizar? Jamás has utilizado Procreate y no sabes absolutamente nada. Bueno, te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Lo primero que deben saber es que ustedes van a tener esta parte de aquí, la primera pantalla, que es donde aparecen los lienzos. Cuando hablo de lienzos son, digamos, estas pantallas, y cada lienzo tiene un tamaño en específico. Es decir, ustedes pueden crear en este signo más que está aquí el tamaño de lienzo que ustedes desean. Es recomendable que utilicen un tamaño de lienzo apropiado para cuando vayan a dibujar, porque si no se les puede pixelar su diseño. Yo recomiendo que sea un tamaño grande, sin embargo les voy a dejar un video al final para que ustedes vean qué tamaño deben utilizarlo, ¿ok? Luego de que ustedes tienen aquí los tamaños, ustedes pueden crear el tamaño que ustedes consideren. En este caso yo voy a abrir uno cuadrado. Pueden crear lienzos cuadrados o lienzos del tamaño de la pantalla como tal. Entonces este signo que está acá positivo es para crear nuevos lienzos. Vamos a suponer, ustedes ya tienen predeterminados algunas cantidades de lienzo. Vamos a suponer que vamos a abrir uno de los que ya tienen predeterminados, que es este square que está aquí, y se les aparece, y si ven, les abre de una vez una imagen que está en blanco. Entonces, como les dije, ese signo positivo es para abrirle el lienzo. Voy a terminar de hablar, y si se quieren volver a salir de esta lienzo, ustedes lo que tienen que hundir aquí es en galería. ¿Ok? En la parte de fotos ustedes pueden importar fotos, sin embargo estas tres que están aquí yo casi no las utilizo, simplemente termino de utilizarlas en la parte de adentro. Cuando ustedes tienen diferentes lienzos ustedes los pueden mover. Este que acabo de crear ustedes lo pueden mover, por ejemplo, para acá, ¿ok? O simplemente pueden volver a crear este para acá. O también pueden crear diferentes carpetas dentro de una carpeta, como así, Katy. Por ejemplo, vamos a suponer que que ven que es como una tacita de perro, y yo estoy creando una colección de perro, quiero que estén juntos en un archivo, por decirlo así. Ustedes pueden hundir su tacita de perro y vamos a dejarlo hundido y él va a introducirse, y si se dan cuenta aparece como dos archivos uno dentro del otro. Al hacerle clic él me abre y aparece como un archivo aparte, es decir que ustedes pueden crear como archivos y no tenerlo todo desordenado. Por ejemplo, esta colección mía que yo tengo varias flores, yo podría unirlas todas, no lo voy a hacer ahora, pero las podría simplemente llevando y introduciendo. Eso más que todo es lo que necesitan saber. Ahora vamos a suponer que ustedes quieren entonces crear su primer archivo. Este es nuestro archivo, ¿ok? En este caso lo hemos creado cuadrado y ustedes con los dos dedos pueden expandir o lo pueden agrandar y utilizar su Apple Pencil, ¿ok? Vamos con nuestro Apple Pencil, aquí está. Ok, ya tenemos entonces nuestro aquí archivo completo. Ahora quieren familiarizarse con todo esto. En esta clase les voy a mostrar, digamos, lo principal que deben saber, porque si ven tenemos varias herramientas. Voy a ir desde lo más básico y a lo último les voy a medio nombrar las que utilizarían más adelante. En la parte de aquí que está acá, si se dan cuenta, y bueno, aquí no se ve porque está en color negro, esta que está acá es la paleta de colores. Si toman rosado, se dan cuenta que este círculo les cambia de color. Y aquí ustedes utilizan la paleta de colores, lo pueden utilizar en forma de disco. Simplemente esto que está aquí es diferentes formas de utilizar su paleta de colores. Y ustedes pueden ir tocando y si se dan cuenta al tocarlo el color les va a cambiando. Es decir, ustedes pueden venir y les va a cambiar el color, ¿ok?
Esta la utilizan en forma clásica. Ustedes pueden utilizar la que a ustedes mejor les parezca. Yo por lo general utilizo la clásica. Tenemos la de armonía, tenemos esta con los valores de RGB. Si los quieren utilizar o ver, tienen un color específico, pueden aquí colocar el valor hexadecimal, perdón. Y tenemos las paletas de colores que ustedes van guardando, porque pueden crear varias paletas de colores. Incluso si quieren crear una, hacen más, crear nueva paleta y ustedes crean la nueva paleta. ¿Ok? Si quieren escoger una de las paletas de colores, vamos a suponer que quiero escoger esta, simplemente pongo Set as Fall y él la va a escoger. Y si se van a la parte clásica, se dan cuenta que aquí está mi nueva paleta de colores, es decir, la paleta de colores que estoy utilizando. La segunda parte que necesitan saber son las capas o layers. Ustedes necesitan y van formando capas. Las capas tienen la parte también del background, es decir, digamos, la base de abajo la pueden quitar, la pueden colocar, es decir, la pueden visualizar o no. Si se dan cuenta, también pueden cambiarle el color al background, y simplemente lo que hacen dándole doble clic, y si le quiere cambiar, por ejemplo, a un color azul, él lo va a cambiar. Y aquí es donde ustedes van creando sus capas. Para las personas que no saben absolutamente nada sobre este tema de las capas, bueno, en este caso se llama layer porque yo tengo mi Procreate en inglés, pero serían las capas o layer. Simplemente ellas que funcionan como varias hojas transparentes que van poniendo una encima de la otra, es decir, es como si yo tuviera varias capas. Les muestro, por ejemplo, en la primera capa ya había hecho yo esas líneas. Si la quiero borrar, simplemente borro y ya no tengo nada. Si yo quiero dibujar algo en la capa, por ejemplo, la capa número 1 que me quedó, simplemente dibujo en esa capa. Si quiero dibujar en la capa número 2, simplemente tomo la capa número 2 y me voy aquí al pincel y dibujo en la siguiente capa que viene. Voy a poner esto en blanco para que ustedes visualicen mejor el background. Ok, me parece que se ve mejor. Ok. Si se dan cuenta, tengo dos líneas, pero ellas no se tocan entre sí. ¿Cómo así que no se tocan si se están tocando? Lo que quiero decir con esto es que si ustedes lo dibujan en diferentes capas, es como si estuvieran dibujando en una hoja transparente y luego dibujaran en otra hoja transparente encima. Y si dibujan en la siguiente capa, vamos a agarrar otro color, ustedes es como si tuvieran una tercera hoja transparente encima. Es decir, que ustedes pueden manejarla cada una independiente, y si solamente les gustó el dibujo que está en la capa azul, utilizan esa. También pueden crear aquí grupos, agruparlo y decir, bueno, este es un grupo completo, y utilizarlo como un grupo completo. Aquí pueden hacer muchas cosas, la verdad. También pueden colocarle el nombre a esas capas dándole doble clic y ponen el rename. Yo les voy a explicar lo más básico porque son muchas cosas las que se pueden explicar. ¿Qué más les puedo decir? Y también pueden duplicar. Por ejemplo, si yo quiero duplicar esto que está aquí, van a crear dos grupos de la misma, del mismo dibujo. Y si yo quiero unirlo, es decir, que me quede todo en un dibujo complejo, en un dibujo unido, es decir, ya que todas mis tres hojas se unan en una sola hoja, lo que tengo que hacer es colocar o flatten, que está aquí, o entrar y unirla con los dedos. Vamos a unirla con los dedos esta vez, y simplemente, si se dan cuenta, ahora tengo una sola capa y ustedes pueden ponerle el nombre. Eso sería más que todo lo básico de las capas. Este que está acá, que es un borrador, y ustedes pueden agarrar simplemente el pincel que ustedes quieran para borrar, ok. Ese a veces, si se dan cuenta, aquí voy a agarrar cualquiera y me voy a colocar y voy a borrar. Simplemente se lo borra. Si se dan cuenta, aquí me está borrando absolutamente todo porque todo está en una capa.
Pero si yo agarro el número 2, el que yo no he unido, y quiero borrar nada más el verde o una parte del verde, ustedes pueden borrarlo. Perdón, ustedes lo pueden borrar y fíjense que no me borra la parte de abajo. Por eso a veces es importante tenerlo en diferentes capas, porque si te equivocas puedes trabajar en ella y luego unirlas. Y bueno, más adelante, si se dan cuenta, ustedes pueden a este que está acá le aparecen muchas brochas, que son las brochas que ustedes van teniendo en el transcurso del tiempo. Ya Procreate viene con un conjunto de brochas que es suficiente realmente para empezar cualquier proyecto, ¿ok? Este que está acá es el difusor, es decir, es como si ustedes agarraran un dedito cuando ustedes eran pequeños con tiza y podían difuminar, ¿ok? Lo pueden hacer también, si se dan cuenta, él aparece con diferentes brochas. Más adelante, si están comenzando, posiblemente no lo vayan a utilizar. Voy a difuminar estos colores entre sí para que se den cuenta, y si se dan cuenta lo difumina. Aquí prácticamente lo borra porque la opacidad está muy arriba. No he tocado el tema de esto que está acá. Este que está acá, antes de continuar, es para el tamaño de la brocha y va a servir tanto para el borrador, el que difumina, y la brocha que está aquí. Y este que está aquí es para la opacidad. Entonces, si yo pongo una opacidad más pequeña y quiero difuminar, perdón, más baja, él me va a difuminar, pero a una escala pues mucho más, no lo va a borrar, sino lo va a difuminar como debe ser. Pero en resumen, digamos, las herramientas que más van a utilizar va a ser la brocha, el borrador, la capa y la de colores. Luego esta la van a utilizar más adelante, pero quería explicársela. La brocha pues simplemente es eso, son diferentes brochas que ustedes tienen. Ya Procreate vienen con muchas brochas, viene la de caligrafía, la artística. Este video no es para explicarle cuál le va a utilizar, pero ya con estas son suficientes, a menos que ya ustedes desean comprar algunas, las pueden también comprar y mejorar algunas, que ya eso lo aprenderán con el tiempo. De todas maneras, si quieres saber un poquito más de qué brochas utilizar o qué opciones a la hora de dibujar y comenzar a dibujar, bueno, puedes seguirme en el canal, porque voy a estar subiendo videos acerca de estos temas, porque como les expliqué, este canal va a ser para explicar todas esas dudas que tuve cuando comencé a dibujar. Así que te invito a que te suscribas y que me sigas en el canal. Ok, para continuar entonces, como les dije, aquí van a estar las brochas. Vamos a olvidarnos de estos capas que tenía, incluso las podemos borrar. Vamos a borrarlas, si se dan cuenta las estoy borrando. Voy a crear una nueva, y entonces ahora tienen muchas brochas, y esto es una maravilla porque ustedes crean, digamos, por ejemplo, este que agarré es pintura y aparece wet acrílica, o sea, pintura acrílica, y si se dan cuenta pinta hermoso, se ve súper lindo. Digamos, esa es la magia de dibujar. Y tienen muchos tipos de brochas. Tienen esta que es un poco más fina. Si la quieren más grande, la agrandan acá, si se dan cuenta. Si la quieren más manejar la opacidad, es decir, que sea más clara, y la pueden también manejar en la parte de opacidad. Vamos a cambiar el color, por ejemplo. Fíjense que es como si estuvieran pintando un cuadro o cualquier otra. Bueno, no es lo mismo, pero me refiero que hace prácticamente las veces de pintura acrílica, en este caso porque yo agarré la brocha acrílica. Si ustedes lo que quieren es hacer dibujar, drawing, si ustedes lo que quieren hacer es un tipo spray, tienen diferentes brochas que trae la misma Procreate. Y esta, por ejemplo, si la paso, ustedes se dan cuenta que no se ve porque la opacidad está muy baja, entonces tienen que aumentarla y pareciera que fuera un spray. Vamos a poner hasta oscura para que vean, y se ve súper bien. Entonces, bueno, esta es la parte de las brochas. Ustedes pueden ir, revisar cuáles traen, de jugar un rato, porque realmente uno se siente cuando yo empecé con esto, me sentía como una niña dibujando con todo este tipo de brochas. Y bueno, cuando uno está comenzando queda como, sí, exactamente como si fuera un juguete nuevo, donde ves que puedes utilizar una gran cantidad de brochas. Sin embargo, no todas las vas a utilizar.
No comiences a comprar brochas que no sabes cuál vas a utilizar, simplemente comienza a probar con muchas brochas y ya. Y te das cuenta cuál es la que te gusta, qué es lo que no te gusta y así. Para continuar y para terminar el video, porque espero les haya servido ya como les expliqué esta parte, tenemos estas herramientas que están acá y les voy a explicar más que todo las que se utilizan. La herramienta de selección, si se dan cuenta, al hundirla me seleccionó la capa que yo hice. Todo esto que yo ya había dibujado lo había dibujado en una sola capa, o mejor dicho, estoy tomando la capa que dibujé y mostrando la capa que dibujé. Si yo no quiero mostrar esta capa, la borro y muestro la siguiente, ¿ok? En este caso estoy mostrando este dibujo y al seleccionar esa capa y colocar esto, él me va a seleccionar exactamente lo que hice en esa capa. En eso simplemente lo puedo reducir, lo puedo mover, le puedo hacer y lo puedo decir que lo quiero hacer de manera freedom, es libre, es decir que simplemente la puedo mover. Si es uniforme, más que todo la que utilizo es la uniforme, porque ustedes pueden mover esto que está acá. Si la quieren distorsionar, también lo pueden hacer distorsionada, que les permite, bueno, aquí hay una cantidad de cosas, incluso está la Snapping Tool, todas estas cosas que ustedes luego van a saber, pero lo que más se va a utilizar es esta parte de la selección. En esta parte de esta que parece como un lacito, es exactamente eso. Ustedes pueden seleccionar una parte de su proyecto, luego colocar selección y con esa parte selección pueden simplemente tomarla, ¿ok? Es precisamente eso, como un lazo, que al tomarla ustedes simplemente le hacen así, seleccionan y hace, ¿ok? Hay otras opciones, por ejemplo, si ustedes quieren crear una copia de esto que ustedes seleccionaron, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren seleccionar esta parte y quieren copiar y pegar, el copia y pega, y donde lo copia y lo pega te crea otra capa. Si se dan cuenta, me copié y me he pegado la selección. Entonces, bueno, los invito a que jueguen con esa parte de ahí. Más que todo es una explicación rápida. Esta que parece una varita mágica es precisamente esa, una varita mágica. También los invito a que dibujen, a que vayan con ella. Por ejemplo, hay una que es muy chévere, que es esta de ya les voy a decir cuál está, esta que dice Liquify, no sé cómo les aparece en español, perdón que lo tenga en inglés. Y vamos a suponer que ustedes pueden venir y jugar con el tamaño, la presión. Vamos a poner esta que está acá y fíjense lo que hace, como si me estuviera, aquí no se ve bien porque tengo esta capa, vamos a borrar esta y nada más dejar esta. Entonces bueno, voy a volver a Liquify y fíjense que me hace como un movimiento de lo que estoy dibujando. Si lo quieren más pequeño, que les mueva una pequeña parte, simplemente hacen esto. Si quieren más presión, es decir que lo mueva más rápido, bueno, ustedes ahí van. Si quieren más distorsión de la normal, y aquí si quieren en forma de remolino, fíjense que aquí les aparece, bueno, y así ustedes van dibujando aquí en forma de cristal. Miren cómo les aparece, vamos a ponerlo zoom. Ustedes pueden ir jugando y es maravilloso realmente lo que puede hacer uno con estas herramientas. A mí me encantan. Y hay otro tipo, también está saturación, curvas, donde pueden cambiar el color. Pueden jugar un poquito con el cambio de colores, si lo quieren más azul, si lo quieren más magenta, y así pueden jugar con esto. ¿Okay? Hay algo que no les había dicho: si quieren borrar y no les gustó lo que hizo, le van a dar doble con los dos dedos, dos veces hacia atrás y simplemente volvemos a lo anterior. Si quieren volver a recuperar lo que borraron, en vez de 2 dedos van a darle con 3 y fíjense que me recuperó lo que acabo de hacer. Entonces recuerden, 2 dedos si quieren volver hacia atrás, 3 dedos si quieren volver hacia adelante de lo que acaban de hacer. Y finalmente tenemos esta herramienta que es la que más se utiliza, y en esta herramienta aparece todas estas cosas. Aquí es para insertar un archivo, insertar foto. Por ejemplo, si yo quiero tomar una foto
de lo que, por ejemplo, dibujé en mi cuaderno de dibujo. Simplemente pongo, inserto la foto, tomo la foto y luego estoy lista para dibujar mi ardillita. Entonces eso es para insertar foto. Tomar foto, también pueden tomar foto con la cámara, añadir texto. Bueno, ustedes pueden incluso copiar y este archivo que está acá, irse hacia otro archivo. Vamos a suponer que yo quiero abrir otro nuevo archivo y quiero pegar en el nuevo archivo y pega exactamente lo que acabo de copiar. Y está la parte aquí de Canvas, que esta parte pues ahorita no la necesitan, sin embargo más adelante se las explicaré. Si quieren ver la información de qué tamaño de Canvas están utilizando, lo pueden hacer aquí en la parte de dimensión y ven que está en 10×10 de 300 dpi. Y para compartir, es decir, si quiere ya exportar mi ardilla o lo que yo dibuje aquí, simplemente van a, en la herramienta y la parte de share o compartir, y aquí están los diferentes archivos con los cuales los pueden compartir. Incluso lo pueden también hacer con videos, les toma un recording del video y bueno, ustedes tienen varias y si tienen algunas dudas, pero realmente si están comenzando, la parte que más van a utilizar es la parte de compartir y la parte de insertar las piezas. Bueno, se ha hecho bastante. Otra cosa que quería decirles, también comentarles, es esta pelotica que está aquí. Para culminar, esta pelota que está aquí lo que hace es que aparece este círculo que es como de colores, y ustedes lo que pueden hacer con este es tomar, por ejemplo, vamos a suponer que esta foto la tomé y había algo en el fondo, bueno, y yo quiero eso en el fondo. Ustedes se paran aquí y pueden tomar el color de la imagen que ustedes tengan. Entonces ahora simplemente voy a cambiar la paleta de colores para mostrarles. Perdón, aquí está. Entonces les va a aparecer y van a poder tomar el color exacto de esa paleta de colores. Es decir, que si ustedes tienen una foto y quieren tomar tienen una foto, un dibujo y quieren robarse esa paleta de colores, ustedes pueden insertar el dibujo aquí y crear su propia paleta de colores. Bueno, esto ha sido un review rápido de digamos la interfaz de Procreate. Sé que ha sido muchas cosas en corto tiempo, pero los invito a que simplemente entren y empiecen a jugar un poquito. Es la única manera realmente de empezar a conocer cómo es la interfaz. Recuérdense que si quieren salirse se van a galería, y si simplemente se quieren salir, lo que hacen es salirse aquí y vuelven a entrar acá. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. Síganme y vamos. Y este es uno de los primeros videos que estoy subiendo a este nuevo canal. Y voy a responder muchas preguntas, entre comillas, tontas que nos hacemos cuando comenzamos a dibujar con Procreate, incluso cuando comienzan a dibujar con Illustrator. Así que bueno, síganme para explicarles un poquito más y espero disfruten el camino de dibujar, de crear hermosas piezas.